Entonces ustedes dicen, bueno, entonces acá si yo quiero trabajar sobre estos aspectos, la plasticidad, el rango de fusión, el polimorfismo, tengo que empezar a mezclar grasa y aceite, combinar ácidos grasos en los triglicéridos que están formando esa grasa y aceite, mezclando distintos tipos de aceite con distintos tipos de grasa, y bueno, uno puede ahí ir trabajando, es decir, así le aumento el punto de fusión, le bajo el punto de fusión, le aumento el rango de fusión, le disminuyo el punto de fusión. Bueno, distintas cosas que uno puede hacer para influir sobre estas propiedades físicas de las grasas. Viscosidad, cuando hablamos de viscosidad, ya tenemos que hablar de un líquido o un semisólido. Si tenemos un sólido ya no podemos hablar de viscosidad, los sólidos no se mide viscosidad en sólidos. Pero como las grasas son medias sólidas o semisólidas en algunos casos, y ya se las puede bombear, entonces ahí ya podemos hablar de viscosidad. Hay que tener en cuenta cómo fluye un líquido, digamos, en un tubo, digamos, para ver un poco cómo la forma en que puede fluir ese líquido, ese semisólido, para ver la viscosidad. Se usan los viscosímetros, ahí tienen uno, los Brumfield son los más famosos en el mundo, en donde ustedes le pueden medir un aceite la viscosidad. Obviamente en la viscosidad influye la composición de los ácidos grasos. Las insaturaciones disminuyen la viscosidad. Si uno lo quiere aumentar, la tiene que hidrogenar o colocarle ácidos grasos saturados, digamos, a la grasa. El número de carbono, a mayor número de carbono, va a aumentar la viscosidad, perdón. Las cadenas cortas de ácidos grasos hacen que la grasa sea menos viscosa. La polimerización, cuando comienza este efecto de polimerización se da mucho cuando se produce el deterioro de los aceites, los someten a frituras muy intensas, y bueno, ahí primero en una fritura se produce la lipólisis, se liberan los ácidos grasos de los triglicéridos, ese aceite se vuelve más líquido, como más livianito, para decirlo así, entonces ya estamos hablando que es menos viscoso, pero después comienzan a oxidarse, se van formando, digamos, radicales que se van uniendo uno con otro, se va produciendo un efecto de polimerización y ahí la viscosidad va aumentando a medida que va polimerizando. Bueno, eso se ve en un proceso de fritura o de oxidación con el tiempo. Un aceite, ustedes lo dejan destapada, un aceite en un sartén, lo dejan meses y meses, a lo largo del tiempo van a ver en la pared cómo está todo polimerizado, en la pared del sartén cómo está polimerizado el aceite. Esos sartenes son los más difíciles de lavar, la tienen que agarrar la esponjita metálica y dar, friccionar fuerte para poder limpiarlo. Y ojo que no sea teflonado, porque si no voló el teflón al diablo. Bueno, vamos a la solubilidad. Ustedes ya saben que cuando hablamos de grasa son sustancias apolares. En general, apolares. En general, es una característica que predomine lo apolar. Entonces se van a disolver bien en solventes orgánicos apolares, como el hexano, el cloroformo, el éter de petróleo, el éter etílico. Ahora, si yo le coloco en agua o solventes orgánicos polares como el etanol, el metanol, el ácido acético, van a ser muy poco solubles. Los triglicéridos van a ser insolubles. Las ceras ni hablar. Pero si yo coloco un fosfolípido, un monoglicérido, bueno, van a ser más o menos insolubles. Porque claro, tienen esos oxidrilos que le van dando una cierta polaridad, son antipáticos y le permite interaccionar. Que es un poco el concepto que viene a continuación, es la otra propiedad física que vamos a ver, la última. Ya con esto vamos a ir terminando la primera parte del teórico, que tiene que ver con las emulsiones. Las emulsiones, para hablar de una emulsión tenemos que hablar de un líquido en donde queremos combinar dos fases que son inmiscibles, o sea que no se pueden, digamos, disolver una a la otra, no se pueden mezclar. Entonces son inmiscibles, entonces ¿cómo vamos a mezclarla? Bueno, agarramos por un efecto mecánico y la forzamos, agitamos, mezclamos, batimos y logramos una cierta, digamos, dispersión de estas dos fases inmiscibles. Pero con el tiempo tienden a separarse. Entonces las emulsiones pueden ser más o menos estables. Entonces, ¿de qué va a depender esa estabilidad de la emulsión? Bueno, y ahí vamos a estudiar un poquito esto. Entonces, cuando logramos esa dispersión, logramos que uno de los componentes de las emulsiones, generalmente la fase grasa o apolar,
formamos pequeñas gotitas que varía su tamaño, puede ir de 1 micra o 0,1 micra hasta 50 micras. Mientras más pequeña la gotita, más estabilidad le podemos dar a una emulsión. Mientras más grande la gota, más inestable va a ser esa emulsión. Y así logramos las dos fases que caracterizan a la emulsión. La fase dispersa, que son las pequeñas gotitas, supongamos del aceite en el agua, y la fase continua, que es donde están dispersas o externas esas gotitas. Sería la fase acuosa. Lo digo en general, porque puede darse vuelta, Se pueden que el agua sea la fase dispersa y la parte lipídica sea la fase continua. Y eso depende un poco de la cantidad de uno y otro de las dos fases. Bueno, cada una de esas gotitas está una superficie que la rodea, y esa superficie que rodea la gotita es lo que se denomina el área interfacial. Es la superficie de contacto que tiene la gotita con la fase continua. Entonces, cuando esa superficie tiene mucho rechazo hacia la fase, digamos, continua o la fase acuosa, está con una tensión muy alta y tiende rápidamente a separarse esa emulsión, o sea, la hace más inestable a la emulsión. Bueno, lo que uno busca con las emulsiones es lograr ese equilibrio entre estas dos fases que están en suspensión. Esas pequeñas gotitas en suspensión entre dos fases que no son, digamos, entre comillas, miscibles o no son compatibles, porque una es apolar y la otra es polar. ¿Qué es lo que va a influir en eso? Bueno, el tamaño de la gotita, ya lo dijimos, la superficie de contacto de ese área interfacial, si tiene mucha tensión o no, también la temperatura. Las temperaturas mayores ayudan a que la separación sea más rápida que a temperaturas menores, porque bueno, manejamos ahí también un tema de viscosidad muchas veces de la emulsión. Y después la ayuda de sustancias que podemos agregar, que son los emulsionantes, que ayudan a que interaccionen, a que no haya tanto rechazo entre la fase, digamos, dispersa con la fase continua. Disminuyen, digamos, lo que se llama esa tensión interfacial, o sea, agregar estas sustancias que colaboren a mantener ese equilibrio. Bueno, esas sustancias emulsionantes son, la característica principal, que son sustancias antifílicas. Tienen una parte polar que interaccionan con la fase continua o la fase polar, y una parte apolar que le permite interaccionar digamos, con la otra fase, que puede ser la de la gotita, que es la fase dispersa. Y ayuda de esa manera a, digamos, disminuir esa tensión, ese rechazo, y que convivan durante mayor tiempo esa emulsión. Sustancias que se utilizan mucho como emulsionantes, monoglicéridos, diglicéridos, fosfolípidos, hay otras también, yo les menciono esto, que son las que mencionamos en la composición química de los lípidos. Bueno, algunos porcentajes de algunas emulsiones que ustedes ya conocen: la leche, que tiene una parte grasa, esa parte grasa está en suspensión, bueno, tiene más o menos un 2-3%, una leche light, 2%, una normal, una entera, 3%, y una leche de vaca tiene cerca de un 4% de grasa. Y los glóbulos, el tamaño del glóbulo de grasa también influye, por eso se la homogeniza. ¿Qué significa homogenizar una leche? Si un glóbulo de grasa grande así, terminan en pequeños glóbulos de grasa chiquitos, y eso ayuda a que se mantenga mucho más estable esa emulsión. La mayonesa, otro tipo, un alimento típico que es una emulsión, donde tiene un 70-75% de aceite, el resto es agua, huevo, limón. El limón también es agua con ácido, los componentes típicos del limón, como el ácido cítrico. Bueno, es también una emulsión muy estable. Obviamente hay algo ahí que está ayudando muchísimo, que es la lecitina, y por eso se le pone el huevo, que el huevo es rico en lecitina y esa lecitina va a actuar como un emulsionante. Las lecitinas son fosfolípidos. En el caso de que haya más de un 80% de agua en una, digamos, emulsión, agua-aceite, el agua pasa a ser, digamos, la fase dispersa y el aceite la fase continua.
Bueno, mecanismos que rompen las emulsiones. Vamos a ver cómo se rompe la emulsión, no vamos a analizar el mecanismo muy en detalle, pero está, por ejemplo, lo que se denomina, le voy a mostrar, después le muestro los gráficos al final. Lo que se llama la formación de nata, típico de la leche, que se va la grasa hacia arriba, es porque se van agregando las gotitas, se van agregando, no se unen, pero se van separando, ya sea puede ser muy grande, y como tienen un menor peso específico, van a la parte superior. Si lo que se separa o lo que vemos hay abajo un sedimento, entonces, bueno, es lo mismo efecto, las gotitas se van hacia abajo y tenemos un sedimento. Entonces ahí tenemos la formación de nata, que se llama cremado, o la formación de un sedimento. Es una cuestión de gravedad. Obviamente estamos hablando de una emulsión bastante inestable, por lo tanto rápidamente se forma un cremado arriba o un sedimento abajo. La floculación es porque digamos, las partículas se van juntando, pero no se rompe el área interfacial, no se rompe. Se van agrupando, digamos, las partículas. La coalescencia, ahí ya cuando se juntaron y se unieron. Entonces, de tener dos vesículas pequeñas, tenemos ya un glóbulo de mayor tamaño. Y se van cada vez agrandando más esos glóbulos, obviamente a medida que se va produciendo esa coalescencia, después termina, obviamente con el tiempo, formando, digamos, un rompimiento total de la emulsión. Bueno, acá tenemos un grafiquito para tratar de interpretarlo. Acá tenemos las pequeñas, digamos, gotitas de la fase dispersa, esta sería la emulsión estable, y bueno, puede darse el efecto de agregación. Ve que todavía no se ha roto la superficie, la película interfacial. Se puede dar el cremado, donde se van todas para arriba, todas esas, digamos, vesículas o gotitas, o se puede dar la coalescencia. Primero normalmente se forma la agregación, luego estos se unen en un glóbulo de mayor tamaño, y es lo que se llama coalescencia. Y en acá ya se rompió totalmente la emulsión. Bueno, otro gráfico lo mismo, nada más que acá tenemos la cremación, la sedimentación, la floculación y la coalescencia. Y ya con esto vamos terminando esta primera parte de la clase. Vamos a hablar del último punto de las emulsiones, factores que contribuyen a la estabilidad. Dijimos, la tensión interfacial hay que disminuirla. Si hay mucha tensión, tiende muy rápidamente a separarse la fase dispersa de la fase continua. ¿Cómo se logra? Bueno, hay que agregarle los emulsionantes. ¿Qué logran los emulsionantes? Pueden lograr un efecto de mejorar la interacción entre la fase continua y la fase dispersa. Muchas veces algunos emulsionantes actúan por lo que se llama el efecto de repulsión de carga eléctrica. Cargamos todas las esferitas con la misma carga, o todas positivas o todas negativas, y cuando se acerca una gotita contra otra, tienen la misma carga y tienden a repelerse, tener la misma carga eléctrica. Recuerden que las gotitas estas, al ser apolares, tienden a juntarse por atracciones e interacciones hidrofóbicas, atracciones por fuerzas de Van der Waals, y al tener esas cargas eléctricas polares del mismo signo, se rechazan y las mantienen un poco separadas. Ese es un efecto que se logra con algunos emulsionantes. Y la otra, un efecto, lo que se denomina la estabilización por sólidos finamente divididos. Son pequeñas partículas sólidas que se adhieren a la superficie del glóbulo, de la vesícula lipídica, y de esa manera esas partículas por un efecto físico impide que entren en contacto y se produzca la coalescencia. Y para que estas partículas puedan actuar bien, lo ideal es que tengan, por ejemplo, acá tenemos la fase aceitosa, la fase acuosa, que la partícula interaccione en un 50% con la parte acuosa y un 50% con la parte del aceite. Tenemos lo que se denomina un ángulo de 90 grados,
entonces ahí logramos un buen efecto, pero de repente, si lo que predomina es, digamos, las vesículas son de aceite, por ahí conviene que sea de 90 grados o mayor a 90 grados, entonces se logra una mejor interacción con una fase acuosa, y si es al revés, que el ángulo sea mayor a 90 grados, logran que gotitas de agua puedan, digamos, dispersarse mejor en una fase continua aceitosa. Bueno, acá simplemente gráficamente para que vean cómo acá tienen la gotita del aceite, esto es un modelito nada más, el emulsionante y el medio acuoso, pero el emulsionante se liga a la superficie, la gotita del aceite, y eso le permite interaccionar, disminuir esa tensión interfacial y mantenerse estable por más tiempo. Cuando hay poca cantidad de emulsionante, bueno, la estabilidad ya no es la misma. Bueno, otro gráfico que muestra un poco lo mismo. Acá tienen, por ejemplo, el ejemplo de lecitina. Dice. La lecitina, la gotita de aceite y la fase acuosa. Sería en una mayonesa, por ejemplo. Bueno, acá simplemente tomé esta de internet, para que son 3 nombres los que se usan para estas sustancias que ayudan a mantener la estabilidad de las emulsiones. Son emulsionante, emulsificante o emulgen. Acá les puse unos listaditos para que los tengan ustedes como referencias. Tenemos dentro de los grupos, hay grupos de monoglicéridos, grupos de diglicéridos, grupos de fosfolípidos y otro tipo y cada uno tiene distintas propiedades. Incluso acá en este listado les dice, a veces se usa como agente de cobertura para evitar pérdida de humedad. De distintas propiedades de acuerdo al compuesto que ustedes pueden estar usando como emulsificante. Completar la lista. Y otro listadito que se usa mucho en panadería. Está la lecitina, monoglicéridos, distintos tipos de monoglicéridos, o otros tipos de emulsionantes que se usan para, sobre todo cuando se trabaja en panificación.